Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Él vive,
hoy himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar, la única esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive mi corazón. De tal manera me amó. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera mi amor. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. El inocente Cordero de Dios, de tal manera mi amor. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera mi amor. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará.
gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendiciones, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, del 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Buenas, queridos hermanos y hermanas, seguimos estudiando la palabra de Dios. Vamos despacio con el capítulo 3, estamos viendo la iglesia de Sardis. Estuvimos viendo la semana pasada las 3 advertencias que le da el Señor a esta iglesia en esta exhortación. Les dice, sé vigilante, les dice, afirma las otras cosas que están por morir, les dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Habíamos quedado allí y en la segunda parte del versículo 3 arranca precisamente ya lo que es la advertencia que le hace y dice, leo para ustedes de la segunda parte del verso 3 hasta el versículo 5, dice lo siguiente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo que nos permites de seguir escudriñando en tu palabra este mensaje tan hermoso que tú mandas a esta iglesia y en el cual podemos nosotros también recibir, Señor, advertencias, exhortaciones y también bendiciones que tú das a tu iglesia. Gracias por cada persona que está escuchando estas predicaciones y te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a continuar
con la iglesia de Sardis, y llegamos entonces a lo que es la advertencia que Dios le da a esta iglesia, y es muy interesante, y le dice, primero leo el versículo 3 completo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le está diciendo que si no hace estas 5 cosas, el ser vigilante, el afirmar las cosas, el acordarse de lo que Dios le ha dado, el guardar todas aquellas cosas y también arrepentirse, si no lo hace, la advertencia es que Él va a venir. Ahora, mis hermanos, yo les he dicho que sí, Dios es un Dios de amor, por supuesto que es un Dios de gracia, por supuesto que es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Él sabrá cuándo va a venir sobre la iglesia de una forma de que va a traer es su justicia. Y mis hermanos, nosotros también tenemos que recordar allá en Hebreos capítulo 12, versículo 29, la palabra de Dios dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas veces no pensamos en esta figura de Dios, el Dios de justicia, el Dios que puede traer castigo, el Dios que disciplina a su iglesia. Ahora, si no hacían caso, se enfrentarían a un peligro eminente, se enfrentarían a una situación muy complicada, porque ya no era ellos actuando a favor de Dios, sino Dios actuando en contra de ellos. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recordemos que esta iglesia estaba en un letargo espiritual, estaban dormidos, no estaba siendo atenta a la voz de Dios, no estaba siendo atenta a los mandatos de Dios. Por lo tanto, es materialmente imposible estar alerta cuando se está en estas condiciones. Es materialmente imposible saber cuándo vendrá el Señor y va a juzgar a su iglesia. Por eso le dice, pues si no, vendré sobre ti como aquel ladrón. Es una figura que usa un símil, como aquel ladrón que entra en una casa cuando nadie lo está esperando. Era imposible para ellos. De la misma forma que un ladrón entra a la casa sin que nadie esté apercibido, sin que nadie esté preparado, el Señor le dice: yo voy a entrar. Si vamos un momentito a la palabra de Dios allá en Mateo 24, versículo 43. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si él supiera, pero como no está percibida, como no está velando, como no está atenta esta iglesia, entonces ni cuenta se iba a dar cuando estuviera en esa situación. Allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, la palabra del Señor nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando nadie esté apercibido, cuando las personas estén haciendo y deshaciendo de sus vidas. Dice el Señor: yo voy a venir. En Segunda de Pedro también capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Nadie está esperando la venida del Señor. Hay iglesias y esta iglesia personalmente no estaba percibida porque no estaba atenta a la voz de Dios, no estaba atenta a los mandatos de Dios. Y el Señor les dice, yo voy a venir, pues si no velas vas a estar en un peligro eminente, vas a estar en una situación complicada. Pero le sigue diciendo ahora el reconocimiento a esta iglesia. Lo vemos en el versículo también 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Viene este reconocimiento a unas pocas. Ahora me encanta ese pero tienes. Recuerde que le había venido diciendo que tienen nombre de que vive, pero estás muerto. Le dice que sé vigilante, le dice que afirme las cosas, le dice que se acuerde de lo que el Señor ha hecho, le pide que guarde sus mandamientos, le pide que se arrepienta y le dice, porque de lo contrario vas a estar en un peligro, conmigo yo voy a venir y no te vas a dar ni cuenta cuando esto va a pasar. Pero dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Hay un contraste entre entre todo lo anterior y lo que ahora va a continuar. Ese pero también estaba en contra de la mayoría. Ese pero eran los que estaban en contra de todo lo que se estaba haciendo mal. Qué importante, mis hermanos y mis hermanas, son las personas que no se acomodan a la falsa doctrina. Qué importante que son las personas que no tienen reparo en defender la palabra de Dios, aunque siguen siendo minoría. Y lo hemos visto recurrentemente. En cada una de estas iglesias que hemos podido estudiar, hemos visto siempre un grupo pequeño. Pero sí, mis hermanos, ese grupo pequeño está allí no para quedarse callado, no para quedarse quedito. Ese grupo pequeño está ahí para denunciar. Saben, mis hermanos, cuando se es parte de la minoría del mundo, eso nos coloca en las mayorías del reino de Dios. Cuando somos parte de esa minoría en la iglesia que está defendiendo la doctrina, llegamos a ser parte de la mayoría en el reino de Dios. Y entonces a esto, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y les dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dignas no por sus propios méritos, dignas no por lo que hacían, dignas no por lo que defendían, eran dignas precisamente por los méritos de Cristo Jesús. Y es que, mis hermanos, yo les he dicho en muchas ocasiones, ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados al trabajo de la obra del Señor. Ninguno de nosotros somos dignos de trabajar en el reino de Dios. Sin embargo, por los méritos de Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es que somos dignos. Nos hace dignos precisamente su entrega en la cruz. Si vamos un momento allá a Filipenses capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No se intimiden por los que se oponen, más bien entiendan que ellos son para perdición, mas nosotros estamos allí opuestos para la bendición. Si seguimos un poquito adelante, llegamos a Colosenses capítulo 1, el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que andéis como es digno del Señor. Somos dignos por la obra de Él, somos dignos por lo que Él ha hecho y debemos de andar, de movernos también en dignidad. Si seguimos un poquito más, llegamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Que anduvieseis como es digno de Dios. Mis hermanos, el andar con Él porque somos dignos no son o no es ningún mérito nuestro. Es por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Pero Él pide que andemos con dignidad. Él pide que andemos dignamente como a lo que Él nos ha llamado. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que si andamos en luz, que si somos luz, que andemos como hijos de luz. Porque esa es la dignidad. No somos dignos por los méritos, por lo que pensemos o por lo que hagamos. No, la dignidad es por lo que Él ha hecho. Será un asunto seguro y un asunto tan cierto que por eso lo dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas. Andarán conmigo. No hay ninguna sombra de dudas si van a andar, tal vez andarán. No, dice andarán, van a estar, es un asunto seguro. Y van a estar, dice, y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignos. Es un asunto seguro, es un asunto cierto lo que el Señor está diciendo. Y sigue la promesa precisamente y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Sigue diciendo más adelante en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El color blanco representa pureza. Esto es una referencia al versículo anterior, cuando dice que andarán conmigo, y lo reitera y dice: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Tendrá una posición de honor, tendrá unas vestiduras que lo que están diciendo es santidad, que lo que están diciendo es pureza. ¿A quiénes? Aquellos pocos que no estaban a favor de la doctrina falsa. Aquellos pocos que procuraban que se hicieran bien las cosas en la iglesia del Señor. Aquellos pocos que defendían la palabra del Señor. Y le dice, en este versículo le dice: y andarán y estarán con Él y andarán con Él. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y en el verso anterior dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas. Y sigue un punto muy importante, que por eso hoy quiero tomarme el tiempo, por eso no corrí tanto la semana pasada, para que no nos quede ninguna duda de lo siguiente que sigue diciendo al final de este versículo, el versículo 5, dice la segunda parte: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo sé que algunos estudiantes de la palabra de Dios ven en este versículo la posibilidad de pérdida de salvación. Porque si Dios advierte, según ellos, que Él no va a borrar, es porque algunos o tiene la potestad de borrar. Pero quiero que hagamos un análisis serio de este tema. Quiero que hagamos un análisis claro de este tema, de qué es el libro de la vida. ¿A qué se refiere el libro de la vida? ¿De dónde nace
el libro de la vida. Y vamos a ver, primeramente, veremos qué era y a qué se refiere precisamente este libro de la vida. Para poder entender, mis hermanos, tenemos que irnos hasta el Antiguo Testamento y vamos a ir un momentito allá en Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, verso 32. Cuando está precisamente aquí Moisés hablando con Dios, dice, está Moisés intercediendo, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés le está diciendo, perdona al pueblo, y si no los vas a perdonar, si los vas a exterminar, entonces quítame de ese libro. ¿Qué era este libro? En las culturas antiguas, en el Antiguo Testamento, el libro de la vida no tenía, o ese libro no tenía ninguna connotación religiosa como la tiene en nuestros momentos. Ese libro realmente lo que era un registro, era un simple registro de los nacidos en cada ciudad. Era un libro donde se apuntaba quién nacía en una ciudad y cuándo nacía en esa ciudad, sus padres y su lugar de residencia. O sea, era un simple registro para saber quiénes eran de esa ciudad. Y por eso es que ese libro también lo tenía el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran del pueblo de Israel? ¿Quiénes habían nacido en el pueblo de Israel? Incluso en el pueblo de Israel se dividía por tribus. Cada una de las tribus tenía también su libro. Por eso es que Moisés le dice a Dios que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme o córtame o quítame ahora de tu libro que has escrito. Ahora, también las castas, también las tribus y también las clases eran registradas en este tipo de sistemas. Incluso hasta ahora las castas en algunos sectores del mundo siguen siendo muy importantes y una casta no se puede revolver con la otra casta. Entonces, bueno, esto es todo un tema, pero el punto es que tienen libros de registro. A eso es a lo que se refiere Moisés cuando le habla de ese libro. Sin embargo, ya para las culturas romanas y griegas, también existía la posibilidad, o sea, existían estos libros, pero en la cultura romana y en la cultura griega existía la posibilidad de borrar a alguien, de borrar a los ciudadanos indignos, de borrar de este registro a los ciudadanos que no estaban haciendo las cosas bien según el imperio. Entonces los romanos y los griegos ahora añadieron la posibilidad de quitar a los maleantes, de quitar a los ladrones, de quitar a los estafadores, de quitar a aquellos que estaban en contra del gobierno. Existía la posibilidad para los romanos y para los griegos de hacer esto. Ahora, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vamos a ver los versículos que nos hablan de ese libro, del libro de la vida o libro de los vivientes. En el Salmo 69, versículo 28, Salmo 69, versículo 28, dice la palabra, sean raídos o quitados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos, dice el salmista. Daniel capítulo 12, que habla de precisamente de los tiempos finales, Daniel capítulo 12, versículo 1,
reza de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, le dice, será librado tu pueblo, que esto lo voy a tocar más adelante en otra iglesia. Ahora dice la palabra del Señor que será librado tu pueblo, y aclara quiénes son su pueblo: todos los que se hallen escritos en el libro. Todo el que esté escrito, es un simple registro. Y allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, Apocalipsis 20, 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo aquel, si lo unimos con Daniel 12, todo aquel que no es del pueblo de Dios, todo aquel que no está inscrito en ese libro, dice que será lanzado al lago de fuego. Ahora, cuando Jesús le dice a su iglesia, y le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Voy a quedarme ahí. Lo que Jesús está diciéndole a los vencedores es que Él jamás, que Él nunca va a quitar su libro, su nombre de ese libro. O sea, Él jamás, nunca, estamos hablando de una doble negación que vemos en el griego, que ya hemos hablado de esto, y no dice jamás: yo no voy a hacer esto, yo jamás voy a quitar el nombre de ustedes del libro de la vida. No olvidemos que en el contexto inmediato ya Jesús indicó que esta iglesia, los que habían en esta iglesia, tenían nombre de que viven, sin embargo estaban ¿qué? Delante de Dios, muertos. O sea, ellos pretendían o se decían ser que eran de un pueblo y que tenían vida. Y Dios les dice: no se equivoquen, ustedes para mí están muertos. No son parte de mi pueblo, son parte de mi iglesia, no son ni siquiera parte de mi familia. Ahora, la mala interpretación es porque algunos sostienen en este texto, según ellos, la pérdida de la salvación. Ahora, esto es imposible. ¿Por qué razón? Ya que la salvación es un acto de Dios a favor del hombre. No es algo que el hombre pueda hacer. Si vamos un segundito al Evangelio de Juan, vamos a ir un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna es algo que Dios da al hombre. Ahí mismo en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29, Juan 10, del 27 al 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Repito, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a ver. Voy empezando nuevamente a partir del 27. Estaba leyendo solo el 29. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está diciendo, las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos seguros en Él. Si seguimos allá un momentito a Romanos, capítulo 8, creo que es importante que nos quede claro este concepto. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ninguna condenación. Y podemos ir un momentito también allá a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, nosotros estamos en su mano. Nosotros estamos guardados en su mano. Si vamos un momentito a Colosenses 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ojo, con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida, la vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. La salvación es un acto que Dios nos hace, que Dios nos da por su misericordia. Y el hombre no puede hacer nada para perder la salvación, porque no hizo nada para alcanzar la salvación. Ahora usted me dirá: ¿y qué pasa con aquellos que se dicen que son salvos y andan en pecado? No son salvos. Dice la palabra del Señor que los que están en Cristo nueva criatura son. No podemos pensar que una persona aceptó a Cristo Jesús y su naturaleza no cambió en nada. Sigue hablando mal, sigue vistiendo mal, sigue tomando las peores decisiones, no asiste a la iglesia, no se congrega, no se bautiza, no lee su Biblia, no tiene devocionales personales, no ora, no hermanos, no. Pero levantó la mano y eso no hace salvo a nadie. Pero ha estado en la iglesia por años, eso no hace salvo a nadie. Pero es que es hijo de pastor, no hace salvo a nadie. Es la relación personal con Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. No se trata de levantar la mano, no se trata de venir a la iglesia, no se trata de tener un ritual religioso y con eso se es salvo. No y no. Se trata de si tienes una relación real con Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Si vamos también un momentito a segunda de Juan, ya lo hemos leído en algún momento, segunda de Juan, versículo 9. Déjeme ver un momentito. Sí, segunda de Juan, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué? En la doctrina de Cristo. Ojo, repito. Cualquiera que se extravía, o sea, ya no está, anda extraviado, y no persevera en la doctrina de Cristo, no está diciendo en asistir a la iglesia, en la doctrina de Cristo, sigue diciendo, no tiene a Dios. El que persevera, ¿en qué? ¿En la iglesia? No, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mis hermanos, el Hijo de Dios no persevera para ser salvo, pero sí porque es salvo, Él puede
perseverar. Entonces, mis hermanos, ese registro del libro de la vida, Él dice, yo jamás voy a borrarles de ese libro. Ahora sí, leámoslo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Ahora, si nosotros vamos un momentito allá a Mateo capítulo 10, versículo 32, es el cumplimiento de lo que Él dijo allá en Mateo 10, 32, cuando dice, y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo le confesaré. Si vamos un momentito también al Evangelio de Marcos, voy a extenderme un poquitito nada más para que nos quede claro esto. Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Él se avergonzará, dice, de aquellos que se avergüenzan de Cristo, allá en Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. De aquellos que se avergüenzan de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces cuando le dice, y el que le dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre, se está refiriendo a esto precisamente. Probablemente por la presión, algunos en la iglesia de Sardis negaban su fe, otros con su testimonio ya estaban negando la fe, pero a los fieles Dios les promete que su firmeza será recompensada, que Él va a estar con ellos, que ellos se vestirán de vestiduras blancas, que jamás, nunca va a borrarlos del libro de la vida y que también Él los va a confesar delante del Padre, va a hablar de ellos delante del Padre. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién quieres tú honrar? ¿A quién quieres tú honrar? ¿A la gran mayoría o a esa pequeña minoría que será vestido de vestiduras blancas, que jamás, nunca Dios va a borrar del libro de la vida sus nombres, de aquellos que Dios va a confesar, que Jesús va a confesar delante de Dios? ¿De qué grupo quieres ser y delante de sus ángeles? Y termina diciendo, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Debemos seguir adelante, firmes, porque la recompensa es grande en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a tener la firmeza de siempre estar haciendo las cosas como tú quieres que se hagan. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.